El siguiente grupo de compuestos que vamos a ver son los cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos cíclicos en los cuales sus átomos de carbono están unidos por enlaces covalentes simples. Para la nomenclatura se antepone la palabra ciclo al nombre del alcano. El primer compuesto de la serie que yo puedo escribir tiene 3 átomos de carbono, ya que es la única forma de formar un ciclo, es uniendo 3 puntos y unidos todos por enlaces simples, por lo tanto este carbono tiene 2 enlaces, le van a faltar 2 hidrógenos, 2 enlaces, escribo 2 hidrógenos, 2 enlaces, escribo 2 hidrógenos, y como tiene 3 átomos de carbono, el alcano de 3 átomos de carbono es el propano y le antepongo la palabra ciclo, por lo tanto se va a llamar ciclopropano. También lo puedo escribir de esta forma, un triángulo. El ciclobutano va a ser el que tenga 4 átomos de carbono, formando un ciclo, unidos por enlaces covalentes simples, y lo puedo representar como un cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera este compuesto, en este compuesto yo tengo un ciclo que tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llame a mi carbono 1 al que tiene unido el sustituyente, que en este caso este sustituyente es de 2 átomos de carbono, por lo tanto es un etil. Entonces, 6 átomos de carbono es un hexano, como es cíclico será ciclohexano y además tengo un grupo etil, por lo tanto va a llamarse etil ciclohexano. También puedo representarlo en esta forma. Cuando el cicloalcano tiene más de un sustituyente, voy a seleccionar a uno de los sustituyentes como carbono 1 y voy a numerarlos, de manera que todos los sustituyentes tengan la menor numeración posible. Siempre hacemos esto respetando el orden alfabético. Noten, si yo tuviera que numerar acá y este llamara el 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, mis sustituyentes estarían en 1 y en 5. Si numero acá, 1, 2, 3, 4, 5 estarían en 1 y 2. Pero mis sustituyentes, en este caso es un metil y en este caso es un etil. Entonces, si tengo que nombrar en orden alfabético, mi carbono 1 va a ser el que tenga el etil, el 2 va a ser el que tenga el metil y así numero hasta completar la cadena. Por lo tanto, este compuesto, que también puedo escribirlo de esta forma, se va a llamar 1-etil, 2-metil, ciclopentano. El siguiente grupo de compuestos que vamos a ver son los alquenos. Los alquenos contienen al menos un doble enlace carbono-carbono, o sea que para que exista un doble enlace carbono-carbono, el primer compuesto de la serie tiene que tener al menos 2 átomos de carbono. Para la nomenclatura se coloca un prefijo que indica cantidad, miren, comienzo en 2 átomos de carbono, et, prop, but, que son los especiales, después seguimos con los prefijos como penta, hexa, deca, etc. Y la terminación que va a ser eno. Este tipo de compuestos poseen un grupo funcional. Como sustituyente acá aclaré que se nos nombra como en, eso después lo vamos a ver más adelante. Tienen un grupo funcional, decía, que este grupo funcional es el doble enlace. El primero de la serie que vamos a ver es el compuesto que tiene 2 átomos de carbono. Este primer compuesto solo lo voy a escribir, el resto ya los vamos a tener impresos. Tengo 2 átomos de carbono unido por medio de un enlace doble. ¿Sí? Tengo 1, 2, me faltarían 2 hidrógenos. Recuerden que estos son hidrocarburos, por lo tanto están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno y esto es lo mismo, 2 hidrógenos. Este compuesto se llama eteno. Ahora,
Por ejemplo, cuando a mí me dicen que escriba el buteno, se me podría ocurrir escribir esto, una cadena carbonada de 4 átomos de carbono con un doble enlace que está establecido entre el carbono 1 y el carbono 2. O podría ocurrírseme escribir esto, una cadena también de 4 átomos de carbono que posee un doble enlace, pero el doble enlace se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. En este caso, ambos obviamente son butenos porque tienen 4 átomos de carbono y un doble enlace. Pero para poder diferenciar un compuesto del otro, lo que voy a hacer es indicar entre qué átomos de carbono se encuentra el doble enlace con el menor número de los átomos de carbono. O sea, si este está entre 1 y 2, voy a indicarlo como 1, el menor número de los átomos de carbono que forman el doble enlace. Por lo tanto, este va a ser el 1-buteno, el doble enlace se encuentra entre carbono 1 y carbono 2, y este será el 2-buteno, el doble enlace se encuentra entre carbono 2 y carbono 3. Puedo escribir también sus estructuras, que son así como las estructuras topológicas, escribirlas sin los hidrógenos. Bien, vamos a uno más. Si miro este compuesto, ¿sí? Si miro este compuesto, vamos a nombrar a este compuesto. Para nombrar a este compuesto, lo primero que tengo que hacer es buscar la cadena principal, y esa cadena principal tiene que contener el doble enlace, ¿sí? Entonces, si empiezo a contar, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la cadena más larga. Voy a llamar carbono 1 al carbono que tiene más cerca el doble enlace. O sea, este va a ser mi carbono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, ¿sí? O sea, este compuesto tiene 9 átomos de carbono y un doble enlace que está puesto entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto, el nombre final de mi compuesto va a ser noneno. Tengo que indicar entre qué átomos de carbono estoy teniendo el doble enlace. Está entre 2 y 3, por lo tanto va a ser un 2-noneno, ¿sí? Este es el nombre final de mi compuesto. ¿Qué voy a hacer después? Voy a mirar las ramificaciones. ¿Qué ramificaciones tengo? Tengo una ramificación acá de 2 átomos de carbono, o sea que es un etil. Acá tengo una ramificación que es un metil. Y acá tengo otra ramificación que es un metil. ¿Qué hago con estas ramificaciones? Estas ramificaciones las pongo en orden alfabético. O sea, las tengo que indicar todas estas ramificaciones en orden alfabético. Entonces, el etil está en 4 y el metil está en 5 y en 7. Por lo tanto, esto va a ser un 4 etil y después tengo en 5 y en 7 2 metilos, por lo tanto voy a poner dimetil y el nombre final será ese. 4 etil, 5, 7 dimetil, 2 noneno. El siguiente grupo que vamos a ver son los cicloalquenos. Los cicloalquenos son compuestos cíclicos insaturados, o sea, además de un ciclo, voy a tener un enlace, al menos un enlace doble, entre 2 de sus átomos de carbono.
se nombran anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del alqueno y el carbono 1 es el que tiene más cerca el doble enlace. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, se va a llamar, que también lo puedo escribir de esta forma, se va a llamar ciclobuteno, ¿sí? Si tengo un solo, si no tengo ninguna ramificación, directamente no pongo el número de carbono que está en el doble enlace, porque lo escriba como lo escriba, mi carbono 1 va a ser el que tenga más cerca el doble enlace. Si tengo este compuesto, ¿sí? Este ciclo, mi carbono 1 es el que tenga el doble enlace y además tengo que buscar como segunda línea la ramificación. O sea que si yo marco este como mi carbono 1, el doble enlace va a estar entre carbono 1 y carbono 2, si el menor número es un ciclopenteno y además en 1 tengo una ramificación que es un etil, ¿sí? O sea, 1 etil, 1 ciclopenteno. ¿Por qué acá indico que el doble enlace está en 1? Porque yo podría poner acá una ramificación, por ejemplo, o acá la ramificación. Entonces tengo que indicar dónde estoy poniendo la ramificación. Por ejemplo, si tengo que escribir este compuesto, 1,3-dimetil, 1,4-ciclohexadieno. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es escribir el ciclo de 6 átomos de carbono, ¿sí? Una vez que tengo escrito este ciclo de 6 átomos de carbono, numero los átomos de carbono. En el carbono 1 y en el carbono 4 hay un doble enlace, por lo tanto voy a agregarles los dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 4. Y además me dice que en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo dos ramificaciones que son metil. Agrego las ramificaciones y este sería el nombre final del compuesto. Puedo escribirlo, si quieren, con la forma desarrollada, ¿sí? Semidesarrollada, indicando todos los átomos de carbono. Pueden escribirlo de esta forma si es que les resulta mucho más sencillo para poder apreciar los enlaces. La siguiente serie de compuestos que vamos a ver son los alquinos. Los alquinos contienen al menos un triple enlace entre dos de sus átomos de carbono. Para la nomenclatura se lo va a llamar con un prefijo que indique el número de átomos de carbono. Evidentemente vamos a comenzar en 2 átomos de carbono porque si necesitamos triple enlace acá entre 2 carbonos, mínimamente hacen falta 2 carbonos. Y la terminación es ino y la aclaración en verde es que como sustituyente va en in, eso lo vamos a ver más adelante. Poseen un grupo funcional, que ese grupo funcional se llama el triple enlace. Como ejemplos, el primero de la serie que vamos a ver tiene 2 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo es et y la terminación ino, se va a llamar etino o también tiene un nombre tradicional que es el acetileno. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir un pentino, podría pensar en escribir un compuesto de este estilo, ¿sí? Voy a escribir un triple enlace, está escrito acá entre el carbono 1 y el carbono 2. 5 átomos de carbono en total. Esperen que voy a mover un poquito estos números para que no se superpongan con las otras imágenes. 4, 5. O también podría pensar en escribir este compuesto, ¿sí? El triple enlace se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto, al igual que como hicimos con los alquenos, lo que vamos a hacer es numerar la posición en la que se encuentra el triple enlace, ¿sí? En este caso, el triple enlace está entre carbono 1 y carbono 2,
por lo tanto será un 1-pentino, mientras que este va a ser un 2-pentino, ya que el triple enlace está entre carbono 2 y carbono 3. Si yo escribiera acá un triple enlace, no sería un 3-pentino, porque empezaría a numerar de acá y sería nuevamente un 2-pentino, así que estas son las dos posibilidades que tengo. Si tuviera para escribir este compuesto, ¿sí? Otra vez, es un compuesto grande, de muchos átomos de carbono, entonces lo primero que voy a hacer es numerar la cadena. Para numerar la cadena, elijo como carbono 1 la que tiene más cerca un triple enlace. En este caso daría lo mismo, pero fíjense en las ramificaciones. Acá la ramificación me aparece en carbono 3 y acá la ramificación, si empezara a contar de acá, sería en 1, 2, en 3, en 4. Entonces voy a buscar no solo la cadena que contenga los triples enlaces y que el triple enlace esté más cerca del carbono 1, sino que en una segunda instancia vamos a ver las ramificaciones y voy a buscar las que me arrojen valores más pequeños para sus ramificaciones. Es una cadena de 9 átomos de carbono, pero noten que tengo 2 triples enlaces, entonces no va a ser un nonino, sino va a ser un nonidino. O sea, número con 2 los átomos de número con di los 2 triples enlaces. Entonces va a estar los triples enlaces en 1 y en 8, va a ser un 1,8 nonadino. Y ahora me voy a fijar las ramificaciones. Las ramificaciones están en carbono 3 y en carbono 6. La de carbono 3 es un metil, la de carbono 6 es un etil. ¿Sí? Perdón, un propil, es 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Entonces, primero va el metil, va a ser 3-metil. En la segunda que va a ir va a ser el propil, que va a estar en 6-propil. Y el nombre final del compuesto va a ser 3-metil, 6-propil, 1,8 nonadino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos en una cadena dobles y triples enlaces? Cuando tenemos dobles y triples enlaces dentro de una cadena, la numeración va a comenzar desde el extremo más cercano al primer enlace múltiple. O sea, lo que voy a hacer con una cadena cuando tenga una cadena carbonada como esta, lo primero que hago es buscar la cadena más larga, ¿sí? Dentro de la cadena más larga, la que tenga más dobles y triples enlaces y me arroje más ramificaciones. O sea, si hay más de una cadena del mismo largo, busco la que esté más ramificada. Después voy a darle prioridad en la numeración a la aparición de los dobles enlaces. Por lo tanto, mi carbono 1 va a ser el que tenga más cerca un doble enlace. Grupo prioritario es un doble enlace. Esta es una cadena de 12 átomos de carbono. Y una vez que hago esto, tengo 12 átomos de carbono, voy a nombrar esta cadena. Está en 2, en 4, dodecadien, 7 ino. Son eninos. Este tipo de compuesto se los llama eninos, o sea, la prioridad es el alqueno. Por eso el nombre principal de la cadena va para el alqueno. Luego nombro las ramificaciones. Estas son las ramificaciones que tengo de esta cadena. Entonces tengo una ramificación de 1, de 2, de 3, de 4 átomos de carbono y 3 ramificaciones de 1 átomo de carbono. O sea, va a ser 6-butil, 9, 10, 11 trimetil, 2, 4 dodecadien, 7 ino. Este tipo de compuestos, como decía antes, se los reconoce con el nombre de eninos, no inenos. O sea, es eninos. La prioridad es del alqueno. Es un enino. Continuamos entonces y vamos a ver ahora los cicloalquinos. Los cicloalquinos son compuestos cíclicos ensaturados que presentan al menos un triple enlace
y que se nombran anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del alquino. Carbono 1 va a ser el que tiene el triple enlace, ¿no? Excepto en los eninos, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Tengo estos tres ejemplos, ¿sí? Acá tengo un ciclo de 6 átomos de carbono, un ciclo de 4 átomos de carbono y un ciclo de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, este será un ciclo hexino, un ciclo butino y un ciclo pentino, respectivamente. ¿Sí? Acá no hace falta que indique que está en la posición 1. Ahora, por ejemplo, si tengo este compuesto presenta dobles y triples enlaces, o sea, sería un enino, además de tener las ramificaciones. Entonces, para la numeración le voy a dar prioridad al doble enlace y al que me arroje números más pequeños, ¿sí? Si fuera hacia el otro lado, los dobles enlaces tendrían números más grandes, o sea, este es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Por lo tanto, el nombre final del compuesto es 1, 3, ciclo, porque es un ciclo, hexa, porque tiene 6 átomos de carbono, dien, porque tiene 2 dobles enlaces, y en 5 está el ino. Este es el nombre final de mi compuesto. Después marco las ramificaciones. Tengo una ramificación de un átomo de carbono y tengo una ramificación de 2 átomos de carbono. Por lo tanto, en orden alfabético va a venir 3 etil, 1 metil, y el nombre final del compuesto va a ser 3-etil, 1-metil, 1,3 ciclohexadien, 5 ino.